Buenas tardes, mi nombre es David Romano Yáñez del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Logística, materia Estadística Diferencial 2. Este es el tema Revolución de la Unidad 4. Profesor Juan Morales, número de control 1721-2018. Vamos a ver las gráficas de control para la variación y la media. Vamos a ver las definiciones para entender un poco más el tema a fondo antes de ir a los problemas, que son 8. Definiciones. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipos, personas, materiales, métodos y combinaciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar, es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas significables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica del proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como el límite del control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquier de los puntos considerables inusuales. Criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior o inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite del control inferior. Regla de la racha 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central en un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.5 que de un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera de que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Criterios para determinar cuándo es un proceso no estadísticamente estable. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba o abajo e indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a las desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites del control que están en la desviación estándar de la línea central. Ok, esa es la teoría. Vamos a poner a los ejercicios que son 1, 2, 3, 4, son 5 ejercicios de la unidad 1 y son 3 ejercicios de la unidad 2. Bueno, del otro punto. El número 1 dice dióxido de carbono. Gráfica R permite que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construye una gráfica R y determine si la variación del proceso está debajo del control estadístico. De no ser así, identifica cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control conduzca al rechazo de una variación estadísticamente estable. Ok, esos son todos los valores de las décadas 1880 a 2000. Ok, yo los separé y los acomodé en Minitab. Son 130 muestras. Bueno, son 10 por año, los años y el dióxido que está despidiendo. Okay, vamos a ir a estadística, herramientas de calidad, gráfica de corridas. Bueno, yo como ya lo tenía hecho, lo estaba modificando. Nosotros vamos a la columna individual, vamos a ir por el año y nos está pidiendo una muestra de 10. Son 10 muestreos por el año. Aquí podemos poner el título, subgrupos, luego como es con el individual, y para datos en subgrupos vamos a graficar medias de subgrupos. Le damos a aceptar y nos va a graficar a corridas del año. ¿Okay? Aquí, como estamos viendo, es un incremento por el dióxido. Nos está pidiendo el dióxido, ¿no? Este es indica el dióxido de carbono atmosférico en partes por millón. Estos son
De 1880 al 2000 ha habido un incremento, o va incrementando, que número de corridas de la mediana son 2, número de corridas esperadas son 7.5, la corrida más larga de la mediana es 7, valor aproximado acumulado de 0.01. Acuérdense que si está más cerca del 1 o de menos 1, ahí son refutadas las hipótesis. Valor aproximado para las clases 1 es casi perfecto. Número de corridas hacia arriba y hacia abajo. Número de corridas esperadas, la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo. Ok, con esta gráfica vamos a entender un poco más para resolver estas incógnitas que nos están dando. Aquí estamos construyendo ya la gráfica R. Esta es la gráfica R y vamos a verla y determinar la variación del proceso. Está bajo control estadístico, nos está pidiendo. Ok, ok, completamente. Ok, aquí está mostrado como con 10. También podemos hacer uno con, a ver, vamos a herramienta, estadística, herramienta de calidad, gráfica de corridas, y lo vamos a hacer por 5 para hacer una comparación. Aquí está. Aquí vemos la variación en 5 y aquí vemos en variación en 10, que son 130. Aquí están los 130 datos. Aquí están por 5. Como la variación incremento, también podemos aplicarlo con otras. A ver, vamos a hacerlo por un dato. Aquí están los 130 datos y vemos cómo se va escalonando y va subiendo la gráfica. Va el incremento. Lo que nos está pidiendo aquí está la gráfica ya, gráfica R, siempre está bajo control estadístico. Ok, aquí vemos cómo está el incremento en esto, en las gráficas que tenemos aquí por 10, por 5, por un dato, y vemos cómo está el incremento. No hay una, hay la variación del proceso está bajo control. Si hay un control estadístico por los datos, sí lo hay, porque bueno, hay incremento, no hay ninguno fuera del rango, está todo. Como hemos visto, el profesor nos dio unos ejemplos como están fuera del rango. Aquí van incremento por los años. Así que esas es una respuesta. Bueno, por eso, de no ser significa cuáles los tres criterios para determinar que es un proceso fuera de control. Si está con un control estadístico. Hagamos el problema número 2. Es el problema de los dióxido de carbono. Aquí. Gráfica permite que cada subgrupo consiste en 10 valores de una década. Construye una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar que es un proceso de control estadístico. Va a ser lo mismo, es el mismo problema, De hecho, esto lo podemos hacer vamos a hacerlo un poco más largo, porque creo que nos está pidiendo las gráficas, nomás las gráficas, pero lo vamos a hacer más largo el problema. Ok, vamos a ver más a detalle esto. Entonces vamos a tallar aquí a estadística, gráficas de control variados y grupos, x barra de r. Ok, aquí todas las observaciones y vamos a ir por el dióxido, subgrupos de 10. Ok, aquí opciones de barra, está bien, y vamos a ver todos. Ok, aquí como vemos, el dióxido está fuera de los datos en las dos, el rango de la muestra y media de la muestra está uno fuera. No hay un control estadístico no hay control estadístico en estas gráficas de, de este problema que nos está pidiendo. Dice que está fuera de control con el rechazo de una variación estadísticamente estable. Ok,
Así que se dice que el proceso no está bajo control estadístico, ya que lo vemos aquí fuera del control estadístico. Hay puntos fuera del control estadístico. En este control, en el de barras, es el mejor para ver el problema estadístico, si está fuera de control estadístico, ya que en el otro nos dio, estaba con un control estadístico, como estaba ascendiendo, pero aquí ya nos dice que no. Ok, vamos a pasar. Aunque con los mismos datos vamos a determinar si la media está. Vamos a checar primero con las herramientas de control, con las de calidad, la gráfica corrida. Vamos a correrlo por 10. Vamos a correr el año. Pues aquí no está la media. La media aquí está. En media. El número de mediana son 2. Así que está. Ok, vamos a ver la media. Ok, la media con esta. Aquí estamos en la media. Los de datos se supone que la media es en la 7. La correr más larga en la mediana es la 7. Que nos está diciendo. Así que nos está preguntando qué de valor de construir una gráfica. Aquí está la gráfica ya. La gráfica ya construida en el ejercicio 1 y el ejercicio 2 es la misma. Y también si la media del proceso está bajo control estadístico. Vamos a checarlo aquí. Dice que está con el control estadístico. Pero como vamos a ver cuál método es el mejor. Vamos a gráfica de control. En X barra R. El dióxido. Bueno, aquí vamos a cambiar esta. Vamos vamos a herramienta de calidad. Gráfica de corridas y aquí vamos a cambiar por dióxido. Okay. Y aquí no está la media, la misma. La media nos está diciendo por el dióxido, nos está diciendo que la 7, número 7 muestra la 7 es de la media. Vamos a ver. Ay, vamos a herramienta aquí. Y vamos al dióxido por 10, que nos grafique todo. Ok. Y aquí nos va a hacer la media. Ok. Aquí nos está diciendo que no hay control estadístico, es en la séptima. La muestra 6, en la 7. Así que dice que no está bajo control estadístico y el mejor sistema es este. Esta gráfica corre, no, gráfica de barra de dióxido, la de X barra de R. Este. Vamos a ir al siguiente ejercicio. Ok. Vamos a continuar con los ejercicios. Este es el ejercicio 14 y el 15 van a ser los mismos datos, los que vienen en el PDF. Vamos a leer el 14. Consumo de energía. Gráfica R. Permita que cada subgrupo consiste en los 6 valores de un año. Construye una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que es un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Ok, yo aquí tengo los datos ya en Minitab. Año, mes, consumo de electricidad en kilowatts, costo de valores y temperatura. Nos está pidiendo la variación del proceso que está bajo control estadístico. Ok, por los kilowatts, o estadística, herramienta de cantidad, gráfica de corrida. En la columna individual nos está pidiendo aquí, vamos a ponerle primero por el consumo de electricidad y el subgrupo son de 6. Vamos a darle así. Y ahora vamos a ir otra vez a gráfica, a herramientas de calidad, gráfica de corrida, y ahora vamos a poner por el costo, y lo vamos a poner por también la temperatura. Vamos a hacer por 6. Ok. Ok. Aquí está por el kilowatt, por los dólares y por la temperatura. Como vemos, la variación es casi la misma, excepto aquí es estable. No hay una variable en sí para determinar
que es para activar un control estadístico. Veo que está bajo control estadístico. Esta está en la media, casi toda está en la media. Y la correa más larga de la media es de 3. O sea que esta está fuera de la media y esta está fuera de la media. Son dos puntos que están en par, pues. No se puede decir que no hay mucho. Hay un control estadístico en esta, en la de electricidad por watts. Aquí vemos una diferencia entre dólares y la de temperatura, que hay una que aquí está fuera, la de 5 en la muestra, acá en la 7 y en la 3 en las dólares, y aquí solamente hay en la 1. Vemos cómo están estos controles. Si hay un control estadístico en este tipo de gráfica. Vamos a ir ahora en herramientas de calidad, en gráfica control, y vamos a graficar por R. Vamos a poner las observaciones, vamos a seleccionar todo y vamos a poner las tres para ver cómo están si están bajo control estadístico o no. Vamos a cerrar este y cerrar este. Aquí vemos cómo aquí están fuera de control estadístico. Todos estos puntos están fuera de control estadístico, así que la pregunta nos está diciendo, disculpen, dice con 6 valores, ya construimos la gráfica. Bueno, podemos tomar ese gráfico, las gráficas anteriores, y aquí nos dice determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. Aquí, como vemos, no hay un control estadístico en esto. Hicimos la barra de consumo de electricidad en watts, en todo, y la media de la muestra aquí está, y el rango de la muestra. Vemos como hay pares del. Aquí vemos, bueno, otra vez hay mezclas. Bueno, están fuera de control estadístico. Perdón. Aquí, como vemos, el valor más aproximado de la mezcla es 0.02, o sea que si está bajo del 0.05, entonces si hay mezclas. Así que esto no se puede refutar eso, pero aquí vemos el control estadístico está fuera de control. Lo que nos está pidiendo en este problema. En el problema 15 van a ser los mismos datos, son los mismos datos de este problema, aunque este también lo podemos ver en el asistente. Aquí también podemos hacer el asistente, aquí gráficas de control, gráfica XR. Vamos a agarrar todos los datos de las columnas para graficarlo. Estos datos. Ok, aquí no están nomás datos para ver. Ok, ¿es estable la media del proceso? Dice que sí, es estable la media del proceso. Ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica X barra. Aquí vemos como ningún grupo está fuera de la gráfica. Como nos dice aquí. Así que este es el mejor criterio para hacerlo con el asistente. Bueno, con el otro gráfica también, la de estadística, la de gráfica control, también se puede ver cómo están fuera de control. Aquí vemos cómo hay una tendencia no es una oscilación, es una mezcla. No hay fuera de control, como vemos los puntos, es una mezcla aquí. Con esto podemos acabar con este ejercicio y vemos cómo esta es la mejor opción para este problema. Dice, ya hicimos la gráfica, entonces esta variación está bajo control estadístico. Si hay control estadístico en la gráfica de herramientas de calidad, en la de gráfica de R si hay fuera de estadística, pero en las otras no, se ve como hay una mezcla. Que vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es el 15. Consume gráfica, permite que cada subgrupo considere 6 valores de un año, construye una gráfica y termine si la media del proceso está bajo control estadístico. Ok, solo vamos a dar los datos aquí. Son los mismos datos. Vamos a ir a gráficas de control. Bueno, vamos a hacerlo con la calidad también, como hicimos hecho en los demás. Vamos a ver. Y aquí está la media.
En esta gráfica de control, aquí nos está dando la mediana, que es la 3. Vamos a poner otras gráficas de control, herramientas de calidad, gráfica de corridas. Vamos a ponerle... Vamos a poner las 3. Para... Ok. Ok. Entonces vamos a continuar. Aquí vemos cómo está la mezcla de corridas. Con esta, aquí nos está diciendo la corrida mediana la 4. Aquí vemos cómo están todas las mezclas en este ejercicio donde mezclamos los tres datos para ver cómo está la variable. El número de corridas son 24, el número de corridas esperadas es 25, la corrida más larga la mediana. Aquí todo, aquí la mezcla está 0.615, está arriba del 0.15, o sea que de 0.05 aquí no hay mezclas, disculpen, yo me equivoqué, no hay mezclas aquí, pero aquí el valor aproximado para aquí en las tendencias nos está diciendo que es 0.024, está abajo del 0.5, entonces sí nos dice que hay mezclas en este ejercicio. Acuérdense que debemos tomar el 0.05 y evaluarlo aquí a ver cuáles son donde están las mezclas. Ok, ahorita vamos a verlo entonces con, nos dice que vamos a sacar la media. Ahí hicimos la gráfica R que nos está pidiendo el ejercicio. Y luego significa los tres criterios para determinar. Vamos a hacer por el de herramienta de calidad, el de gráfica y el de asistente, ok, para ver cuándo, si la media del proceso está bajo control. Ok, vemos como la media del proceso está más o menos bajo control. Ok, aquí nos dice, vamos a que nos dé. Ok, multiplicar gráficas, datos, transfilas. Ok, vamos a darle aquí. Ok, aquí vemos cómo están fuera de control ciertos datos. Versión estándar, falló en los datos 22, 23, 24 hasta el 36. Nos vamos a los datos 22, que son estos, hasta el 36. Todos estos datos están fuera de... no están en un proceso bajo control. No es un proceso bajo control de estos datos. De aquí de este año, del año 4, del año 5 y año 6. De estos meses están fuera de control. Ahora nos vamos a ir al asistente, gráfica de control. Y ahora vamos a ir con gráfica R para que nos describa un poco más. Estimar los datos. Ok, y vamos a ver la media. ¿Es estable la media del proceso? Dice que sí, que ahí es una estable la media del proceso. Vemos cómo la gráfica está distribuida y vemos que aquí es una mezcla. Es como más una mezcla, no hay fuera de control. O sea que con esto ahí vemos la media y la gráfica R. Ahora nosotros vamos a pasar al número 18, que es el de voltaje residencial. Nos dice que gráfico utiliza el grupo de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica que determine si la media del proceso está bajo control estadístico. Nos identifica cuáles los tres criterios para hacer. Ok, ahora vamos a hacerlo con esto. Estos datos son los que vienen en el PDF, pero son estos datos. Vamos a pasar estos datos a Minitab y de ahí vamos a seguir con nuestro proyecto. Ok, ok, vamos a continuar. Ya pasé los datos que nos pedían, que nos daba el ejercicio, y vamos a leer otra vez lo que nos está pidiendo. Gráfica una subgrupo con 5 cantidades de voltaje, construir la gráfica y terminar la media del proceso control estadístico y identificar cuáles son los criterios. Ok, vamos a ir a otras estadísticas, una gráfica de corridas. Aquí el profesor lo hace así, nos está diciendo que vamos a agarrar, aquí nos está diciendo el voltaje, está pidiendo voltaje residencial. Ok, vamos a poner el generador o el dispositivo. Aquí en esta
Es el generador, la casa y el dispositivo. Por solo por la base de uno solo, donde te dice la gráfica de dispersión, puedes poner por el generador. El tamaño de su grupo son 6 y por la media, ¿ok? Aquí está por el generador. Aquí vamos a poner por dispositivo. Y aquí vamos a poner por la casa. Ok. Vamos a sacar cada uno de estos por dispositivo y por generador. Vemos como las gráficas aquí están. Vamos a hacer aquí y aquí. Y vamos a ver esto. Ok. Aquí están las gráficas. Por generador, por dispositivo, por casa. Aquí vemos una variable muy alta por casa. Y aquí está la decadencia por dispositivo. Y la más estable es la de generador. Nos está pidiendo que nos pidió por 5. Disculpen, me equivoqué yo. Vamos a ver. Vamos a hacer otra vez, pero es por 5. Vamos a poner estadísticas. Gráfica de corridas. Me equivoqué, lo puse por 6. Lo ponen por 5. Por casa. Por casa. Por generador. Y por dispositivo. Ok. Vemos la misma, nomás está yendo por los 5 muestreos. Vemos como el dispositivo se hay una caída en el último muestreo. En el generador está más estable, aunque hay una caída de la 6 a la 8. Y en casa es la que tiene una variable muy dispersa. Vemos como las tres nos están diciendo aquí. El número de corridos son 4, dice el número de esperados 4.8, la media, aquí está mediana son 3, y aquí están bajo el 0.05, así que hay aquí hay coherencia en estas. Aquí en el generador está dando la dispositiva y casi todas son aquí está el 0.05 exacto y aquí está el 0.02. Vamos a escoger entonces la diapositiva, la de dispositivos, para ver cómo la gráfica está, cómo está bajo control estadístico, ¿no? Ok, ahora nos vamos a ir a gráfica de control, la barra X barra. Aquí podemos poner todos. Bueno, yo lo he hecho así, la verdad me ha servido como. El profesor no lo hizo así, pero la verdad ya me sirvió como para ver cómo estaba la variable y si hay una dependencia. Pero pues nos voy a enseñar por uno, ¿ok? Entonces la gráfica está en una columna. En su grupo son 5. Casa por generador por casa. Ok, entonces por aquí. Ok, vamos a poner por filas, ¿no? Casa, generador y dispositivo. Ok, aquí vemos como si hay una. Ok, aquí está, como está diciendo, a ver si está bajo control estadístico. Este está fuera de control estadístico. Estos números que están todos aquí, que aquí nos va a decir que desde la de 15 hasta la 40 están fuera de control estadístico. En la de generador vimos como si está aquí no hay mezclas. En las otras sí hay mezclas, que número de corridas esperadas, corrido hacia abajo, valor aproximado. Aquí vemos como las gráficas y todo. Podemos ir a un asistente también con la gráfica de control, tamaño de su grupo, gráfica XR, columna de datos, casa. Ok, ese está la mano, pero dice que sí. Dice está fuera de control. Aquí están todos bajo control estadístico. Aquí hay mezclas. En esta vemos que hay mezclas, pero no están fuera de control excesivo. Así que vemos como esta es lo que nos está pidiendo. Hicimos la gráfica, tenemos la gráfica. La de las tres, lo que estamos viendo,
es la del generador, es la que debemos tomar, la mejor control estadístico. Ok, vamos a pasarnos a gráfica de control para atributos para leer un poco más definición y hacer los problemas que son uno 2 3 problemas. ¿Okay? La gráfica de control para estadístico es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos que se dibujan en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de control entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable, existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es poco probable por 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alterantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos son consecutivos y están más allá de los límites del control. Se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos son consecutivos que están más allá de los límites del control, que están en la desviación estándar de la línea central. Ok, estos son los ejercicios que nos dejó el profesor. Vamos a ver qué dije. Gráfica P. Para desfibriladores defectuosos, considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como en el ejemplo 1. A continuación se alista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción de desfibriladores defectuosos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifica cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control se aplica. Okay. Bueno, vamos a continuar con los 3 ejercicios de la última unidad. Estos son el lote de defectos de desfibriladores. Es con la gráfica P. Nos está pidiendo que hagamos una gráfica P y si están en los valores están más datos no, acá está, aquí estoy con y si el proceso está bajo control estadístico, una gráfica P, vamos a ir a estadística, podemos ir a gráficas de control, todas las gráficas P aquí, pero si no podemos, saben que podemos ir a estadísticas, herramientas de calidad, no, está acá, es gráfica de atributos, diagnóstico de gráficas P o una gráfica P. Se puede correr un diagnóstico de gráficas P, ¿verdad? Vemos los defectos y aquí tamaños de grupos, tamaño de lotes, vamos a opciones, pruebas y vamos a escoger todos para que nos corra las 4 pruebas, ¿no? Podemos escoger otras cosas, pero aquí no está diciendo ya. Las pruebas especiales son estas. Escala está bien, etiquetas podemos poner un nombre, múltiples gráficas, ya con esas iguales, opciones de datos, todas las filas, número de filas, ok. Aquí vamos a ver esto, ok, y vamos a ver si vamos a agregar la gráfica aquí, vamos a responder con el primero, va pidiendo crear una gráfica P, ok, y ahorita vamos a hacer el análisis a ver si tiene un control estadístico o no tiene un control estadístico, ok, ok. Ok, aquí vemos como la gráfica, aquí está la gráfica de P que nos pedía que creamos con los datos, aquí está la media, eh, todos los datos que nosotros introducimos, la gráfica de control vemos como aquí asciende, desciende, no hay un control, pero no está marcada ninguna fuera de control estadístico. Acuérdense que para que nos marque un control
fuera de control estadístico nos tiene que marcar rojo, que están saliendo de la gráfica. Aquí nos está diciendo que que sí hay un control estadístico en este problema con estos datos que nos está con estos defectos que nos está dando el problema para y para tener un control estadístico exacto. ¿Okay? Así que sí hay un control aquí. Como vimos en un ejemplo que nos dejó en la unidad 4, cuando hizo el mismo ejercicio con deflectores pero con otro tipo de defectos, no había control estadístico porque hacen de los números de los defectos que había ascendían y después descendían los defectos, así que se había tomado un cierto control o se había hecho algo para tener un mejor control estadístico. Aquí no ha hecho nada. Aquí si hay un control estadístico. ¿Okay? Eso sería el problema. Es el problema. Con eso responderíamos las preguntas de que nos está haciendo el problema. Generamos la gráfica y si hay un control estadístico. Está bajo un control estadístico. Aunque vamos al número 12. Gráfica P. Para crímenes violentos, en cada uno de los 15 años recientes y consecutivos seleccionaron al azar 100.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se listan a continuación. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Los valores se basan en el dato del Departamento de Justicia de Estados Unidos y los más recientes están disponibles cuando se escribió este libro. Aquí nos están dando los crímenes. Ya lo pasé. Aquí está. Ya lo pasé a Minitab. Aquí solo que yo me equivoqué, me falta un 0. Ok. Aunque continuando, disculpen, me había equivocado aquí en personas. Era de 100.000 y yo había puesto 10.000. A ver. Ok, aquí ya vemos ahora sí. Ya se cambió. Ya lo cambié, disculpen. Años, habitantes y crímenes, ok. 15 años, 100.000 habitantes y el tipo de crímenes. Vamos a ir a estadística otra vez. Acuérdense que lo podemos hacer en asistente, gráficas de control. Podemos correr todo eso de gráficas de control para que nos dé más exacto. Ahorita vamos a correr uno, de hecho, para ver. Vamos a herramientas de calidad, perdón, gráficas de control, gráficas de atributos y una gráfica P. Okay, vamos a poner crímenes en el tamaño de su grupo, habitantes y que nos corra aquí, que nos corra todo. Vamos a darle clic. ¿Qué nos está pidiendo el problema? Está pidiendo una gráfica P. Okay. Okay. Uh-huh. Okay. Aquí nosotros vamos a hacer una gráfica P y vamos a ver si hay un gran control estadístico o no hay control estadístico con estos que nos habían dado. De repente vemos que no hay control estadístico. Hay varios que que están aquí ascendiendo, disminuyen estos años y luego dicen, no, bueno, ascendiendo, van disminuyendo aquí un control estadístico y aquí se pierde el control estadístico. Aquí tenemos nuestra gráfica P, ¿ok? Tenemos nuestra gráfica P. Aquí símbolo 1, 2, 3, ahí está, línea de conexión. Aquí todo. Aquí vemos como aquí no hay un control estadístico porque ascendió y va descendiendo. En los 15, en el primer año ascendió. Bueno, se tomó el primer control, segundo, aquí hubo un control estadístico en este. En el año 5, 6, 7 hubo un control estadístico. 6, 7 y 8, disculpen. Y después, en los demás años no hubo un control estadístico. Así que podemos determinar, nos está pidiendo en la gráfica y un control estadístico. No está bajo con un control estadístico. Esta es la de crímenes. A ver, vamos a ir a asistente, gráfica de control, la gráfica P, es crímenes, habitantes. Vamos a hacerlo. A ver, vamos a poner
dispersión excesiva. Ay, yo lo puse mucho. Por eso una dispersión excesiva. Ok. ¿Se estable la proporción de elementos defectuosos? No, no es estable. Vimos que no hay una conexión estable. Vemos como aquí todos, la proporción de defectuosos puede no ser estable en 9 subgrupos. Acuérdense que leímos en la teoría que arriba de 8 subgrupos ya no era estable. Y como vemos aquí hay muchos, hay 2, 4, 5, 2, 9 que no están estables. Ese número de subgrupos, 15 también subgrupo, son 100.000 total de elementos, 40.000 número de defectuosos, 2.501. Porcentaje de defectuosos 0.63, está arriba del 0.50. ¿Okay? Esta no es estable. Aquí vemos que no hay un control y vemos la gráfica P. No hay un control estadístico y la gráfica P. ¿Ok? Aquí ya respondimos esta. Vamos a la 14. Gráfica P, índice para nacimientos. En cada uno de 20 años recientes y de consecutivos seleccionaron al azar 10.000 personas y se determinó el número de nacimientos que generaron. Los resultados se listan a continuación. Como podrían explicarse los resultados, valores de Department of Health and Human Services y son los más recientes que están disponibles para cuando se escribió este libro. Ok, ya lo puse aquí. A ver. Ok, aquí está el de nacimientos. Están los datos, 20 años, 10.000 y los nacimientos. Vamos a ir a estadística. La gráfica P. Vamos a nacimientos. Y aquí en habitantes va a ser personas. Es lo mismo, vamos a cambiar el nombre. Vamos a gráficas. Están todos. Ok, aceptar. Ok, y aquí vimos que no. Ok, aquí está nuestra gráfica P que nos está pidiendo el ejercicio de nacimientos. Y ya vemos que hay 2, 4, 6 que están fuera del control estadístico. Ok, vemos que hay 6, no son de los 8, así que puede haber un control estadístico o no. Vamos a ver asistente un poco más detallado, ¿no? Gráfica P. Vamos a columnas, nacimientos. Aquí va a ser personas. Estimar los datos. 20. Es la Laney. Aquí nos está diciendo que usemos la Laney. 2, 4, 6, 8, 10. Son 12 datos. 12 datos que nos dan. Sí. No es estable. O sea, estable. O sea, ya vimos que aquí defectos 1.61. Números de subgrupos son 20. Pero aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12 están fuera. Así que no hay un control estable en de nacimientos. No tienen un control estable, una estadística estable de esto. Y la mejor gráfica para esto es la gráfica P Laney en nacimientos. Así que ya tenemos nuestra gráfica P y que no es estable. No es estable para este problema. No hay un control estadístico en este sí hay un control estadístico. Ok, con esto concluyo la revolución de la unidad 4. De hecho, en la unidad 4 esa unidad la hice rápido ya que estuve enfermo esos días de la pandemia. Por eso se escucha así de feo. De hecho, me ven sudando. Ok, muchas gracias. Hasta luego.